Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Señor Jesús, en esta hora, oh Señor, venimos pidiendo y declarando, Señor, haz de nuestra vida un altar, un lugar de tu morada, un santuario para ti. Señor, hazme un santuario puro y santo, aprobado, encendido, para ser un santuario viviente para ti. Señor, hazme un santuario puro y santo, aprobado, encendido, para ser un santuario viviente para ti. Señor, hazme un santuario puro y santo, aprobado, encendido, para ser un santuario viviente para ti. Sí, Señor. Señor, hazme un santuario puro y santo, aprobado, encendido, para ser un santuario viviente para ti. Señor, hazme un santuario puro y santo, aprobado, encendido, para ser un santuario viviente para ti. Sí, Señor, haznos un santuario. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será de una manera exegética y devocional como es de costumbre, y en esta ocasión será en Hebreos capítulo 8 y los versículos 1 y 2 dicen así: Ahora bien,
El punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. El escritor a la epístola a los Hebreos expuso las credenciales para el sumo sacerdocio del Señor Jesús en el capítulo 7, pero ahora en el capítulo 8 explica la tarea del sumo sacerdote, Cristo Jesús, y alude al Salmo 110, versículo 1. En este capítulo 8, los versículos del 1 al 5 nos van a estar hablando principalmente del sacerdocio y el santuario. En este primer versículo vamos a estar viendo que Él es el sumo sacerdote exaltado a la diestra del trono de Dios. El capítulo anterior se describe de incomparable sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero el escritor de los Hebreos repite varias veces a los lectores una lucida exposición del Salmo 110, versículo 4. Lo repite una y otra vez. Sin embargo, no quieren que pierdan de vista el primer versículo de este Salmo, del Salmo 110, donde dice el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya que este versículo retrata y muestra al Señor Jesús como Rey, Jesús es por lo tanto el Rey y sacerdote, tal como lo enseña claramente el Salmo 110. El escritor desea que sus lectores reconozcan la realeza del Señor Jesús. De ahí que escribe la cláusula introductoria, es decir, el punto principal de lo que estamos diciendo es lo que está diciendo aquí el escritor, y asevera que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios y está sirviendo en el verdadero tabernáculo. Por lo tanto, habiendo establecido la superioridad de sumo sacerdocio de Cristo, nuestro escritor a la epístola procede ahora a relacionar su sumo sacerdocio con los temas del pacto, santuario y sacrificio, con los cuales estaba estrechamente ligado el sacerdocio aarónico, y que los destinatarios de la carta conocían ellos muy bien. De manera que, así como el sacerdocio aarónico da lugar al sacerdocio según el orden de Melquisedec, también el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, da lugar al nuevo pacto, es decir, al Nuevo Testamento. El santuario terrenal del lugar celestial y los sacrificios, que no eran sino señales temporales, dan lugar al que es efectivo y de validez eterna. Entonces el gran sumo sacerdote que tenían los cristianos y que tenemos en el día de hoy, seguimos teniendo, está entronizado y lo está a la diestra de Dios, y que ejecuta su ministerio no en un altar terrenal, sino en la morada celestial de Dios. El versículo 2 que acabo de leer de este capítulo 8, vemos que Él es el ministro exaltado, es decir, el verdadero tabernáculo. Nos habla de un tabernáculo que no ha sido levantado por manos humanas, en contraste con todos los santuarios materiales. Este es llamado el verdadero tabernáculo, el tabernáculo celestial, el único que no es una imitación de algo mejor que Él, el único cuya duralidad es comparable a la eternidad del Dios vivo y verdadero, cuyo lugar de morada es este santuario, como dice, verdadero. Por tanto, pertenece al mismo orden de ser el reposo eterno de los santos, de lo que nos habla el capítulo 3 de Hebreos y el capítulo 4. Y no solo esto, sino el mejor país y la mejor ciudad fundada, como dice en Hebreos 11:10. Por ejemplo, leemos aquí: porque esperamos la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también Hebreos 11 y ahora el versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Y también el reino inconmovible, el cual nos habla Hebreos 12:28, donde dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Continúo ahora con el siguiente versículo de Hebreos capítulo 8, es decir, el versículo 3, donde nos dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este versículo 3, Él es el ministro exaltado que ofrece los regalos y sacrificios de los hombres a Dios. Pero si Jesús ministra como sumo sacerdote en este santuario que es el auténtico, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza de su ministerio? Un sumo sacerdote, como ya se ha dicho, se constituye para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, este sumo sacerdote también debe de tener algo que ofrecer. Lo que nuestro autor a la epístola a los Hebreos tiene en mente principalmente es la presentación del Señor mismo, como una ofrenda por el pecado. Por tanto, la naturaleza de su ofrenda, sin embargo, no se establece hasta en él. Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios verdadero». Aunque ya se ha mencionado en Hebreos 7:27, porque entre tanto hay otros puntos de contraste entre el orden antiguo de la adoración y también el nuevo, que tienen que ser mencionados. A pasar podemos notar que no se implica que el Señor Jesús esté continua o repetidamente presentando su ofrenda como lo hacían los sacerdotes terrenales. Esto es excluido por él, como nos dice Hebreos 7:27. Nótese lo que dice aquí: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto contrasta con los sacrificios diarios de los sumos sacerdotes aarónicos, con las ofrendas que el sumo sacerdote de los cristianos ha presentado de una vez y para siempre. Vemos que hay aquí un contraste bien grande, puesto que, como he dicho, los sacerdotes aarónicos ellos tenían que hacer ofrenda una y otra vez por los pecados del pueblo y por él mismo. Pero el sacerdote de los cristianos la hizo una vez y para siempre, como acabo de leer. El tiempo y el modo del verbo griego ofrecer en esta cláusula también excluyen las ideas de una ofrenda continua. En efecto, nuestra Biblia española sugiere que en una nota una traducción que no da lugar a las ambigüedades, cuando dice: «Este también debe haber tenido algo que ofrecer». Es una pena que el matiz del significado aquí esté oscurecido en una conocida y general admirable versión inglesa, privada, que traduce el pasaje, y lo dice: «Se desprende por lo tanto que en estos lugares celestiales este hombre tiene algo que está ofreciendo». A propósito, algo que ofrecer estamos hablando aquí, y vemos cómo el Señor Jesús tiene algo que ofrecer. Pero la pregunta que podemos hacernos ahora es la siguiente: ¿qué tenemos nosotros los cristianos que hemos supuestamente nacido de nuevo para ofrecer como sacerdotes que somos? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿O no tenemos absolutamente nada que hacer? ¿O ya lo hizo todo el Señor? ¿O nos conformamos meramente con la salvación y, como se suele decir, y nada más? Pues pienso que tenemos algo más que ofrecer, como nos dice Primera de Pedro 2:9. Fíjate lo que está diciendo aquí: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Todo esto está muy bien, todo esto nos gusta mucho, pero tenemos que ofrecer algo. Y lo que tenemos que ofrecer es esto que viene a continuación: «para que anunciáis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Es decir, lo que tenemos que ofrecer es llevar las buenas nuevas de salvación a toda alma que está perdida, sin Dios y sin esperanza. La respuesta también la encontramos
en Romanos 12, 1 y 2, donde nos dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también Primera de Pedro 2:5 nos dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Hebreos 13, 15 y 16 dice: Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nótese que aquí acabo de mencionar unos versículos en los cuales nos muestra que sí tenemos algo los cristianos, aquellos que decimos que hemos nacido de nuevo, algo que ofrecer. Y lo que debemos de ofrecer es todo esto y mucho más que nos dice la palabra de Dios. Continúo ahora con Hebreos capítulo 8 y ahora el versículo 4, donde nos dice la palabra de Dios: Así que, si estuviera en la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, pues ya están los que ofrecen los dones prescritos por la ley. Los versículos 4 y 5 de este capítulo 8 nos están hablando que Él es el ministro exaltado del mundo, real y celestial, que el ministerio de sumo sacerdote del Señor Jesús se debe de ejercer en el santuario celestial. Se demuestra más todavía por el hecho de que no habría lugar alguno para que lo ejerciera en el santuario terrenal. En el santuario terrenal, sea que pensemos en el tabernáculo primitivo o en el templo posterior en Jerusalén, el sumo sacerdote estaba confinado a una familia, y lejos de pertenecer a esa familia, el Señor Jesús ni siquiera pertenecía a la tribu de la cual venía Aarón. Sobre la tierra, Jesús fue un laico, excluido por la ley de toda función sacerdotal. El fundador de la comunidad del Corán era un sacerdote. Corán es el nombre árabe contemporáneo dado a unas ruinas donde habría habitado una comunidad de la congregación judía de los esenios, aunque por una razón o por otra fue excluido de llevar a cabo funciones de sacerdote en el templo de Jerusalén. Pero el fundador del cristianismo, que es Jesucristo, no lo era, y los esenios no podían tampoco haberlo mirado como un sumo sacerdote más de los que se hubieran hecho de la jerarquía de Jerusalén. Pero para nuestro autor de la epístola a los Hebreos, esto simplemente enfatiza la dignidad del sumo sacerdocio del Señor Jesús, porque un sumo sacerdocio ejercido en cualquier altar terrenal es muy inferior a ese sumo sacerdocio celestial, que depende para su ejercicio de un sacrificio perfecto, ofrecido una vez y para siempre, y la admisión consecuente del santuario de arriba. Nosotros no tenemos ningún santuario aquí en la tierra, y cuando digo nosotros somos los cristianos, aquellos que, como he dicho, hemos nacido de nuevo. Por tanto, atribuir importancia especial a un lugar terrenal, como puedan ser una catedral, o puede ser una montaña, o puede ser cualquier otro lugar especialmente, equivale a deshonrar el verdadero tabernáculo, donde solo brilla la gloria de Dios Padre. Cabe puntualizar aquí que ellos no podrían construir el tabernáculo conforme a sus propias ideas, sino que debían de seguir el modelo divino. Es decir, no podían hacerlo por su cuenta y riesgo a su manera, a su estilo, como ellos quisieran. No, había un modelo y un modelo que Dios daría. Así hoy, los principios que rigen también a la Iglesia, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es una denominación, la Iglesia son personas.
personas que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Jesucristo. Por tanto, no pueden ser la iglesia, la auténtica, la de Jesucristo, la de cuando el Señor llame y venga en el arrebatamiento, se va a llevar a su iglesia. No se va a llevar a los católicos romanos, a los ortodoxos, a los protestantes, a los evangélicos. No, se van a llevar a aquellos que realmente han experimentado el nuevo nacimiento y están viviendo una vida de santidad, tratando por todos los medios de agradar a Dios conforme a su santa y divina palabra. Por tanto, así como he dicho, hoy los principios que rigen la Iglesia no pueden ser de invención humana, ni tampoco meter en la Iglesia cosas que son del mundo. No, sino que deben de seguir el modelo divino que nos da Dios y nos lo tenemos ahí en la Iglesia primitiva. Como ello era con el partimiento del pan, como ello a la sociedad a la cual, y luego más tarde, en Samaria y en toda la tierra allá donde iban, demostraban ese amor, esa caridad de parte de Dios, ayudando siempre al más débil. Ahí se caracteriza principalmente el cristiano y la cristiana que ama a Dios y que ha experimentado ese nuevo nacimiento, que no va tanto y cuanto con ropas y con cruces sobre su cuello, tratando de decirle a la gente que son cristianos. No hace falta, sino que en nuestra manera de actuar, nuestra manera de ayudar a la sociedad y amar al prójimo como nosotros mismos, es la mejor manera de predicar el Evangelio, porque serán las personas que están a nuestro alrededor aquellas las que nos van a preguntar, aquellas que van a insistir el por qué hacemos eso. Y es entonces cuando tendremos la oportunidad de mostrarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Continúo ahora con Hebreos capítulo 8 y ya el versículo 5, en el cual nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te se ha mostrado en el monte. Porque el santuario terrenal, desde sus comienzos, fue diseñado para ser solo figura y solo sombra de la realidad celestial. Así lo entiende el escritor a la epístola a los Hebreos, ya que las instrucciones divinas dadas por Moisés en cuanto a los detalles del tabernáculo en el desierto nos dice en Éxodo capítulo 25 y versículo 40. Le está hablando Dios a Moisés y le dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este modelo, referido también, lo podemos hallar en este capítulo 25, no solamente el versículo 40 que acabo de leer, sino también el versículo 9, también el capítulo 26 de Éxodo y versículo 30, también el 27 y versículo 8. Por tanto, era algo que era visible. Éxodo 25, 40, como he dicho, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el texto hebreo, la frase que te ha sido mostrado significa literalmente que te se ha hecho ver. No consistía meramente en las directivas verbales de el Éxodo 25:30, sino que también parece ser que de alguna manera no solamente Dios le dijo apunta o acuérdate de cómo ha de ser este modelo, sino que le mostró también el modelo. Es como, por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, de hacer un mueble, y lo hago porque soy ebanista, soy carpintero, no tengo ninguna dificultad, y me dan unas medidas, y yo las voy apuntando, y también me dan un dibujo, y todo va muy bien. Ese es el modelo, pero luego a lo mejor dicen, ven, porque te lo voy a enseñar ya hecho, el que está. Entonces yo haré una copia del que ya está hecho. Más o menos con esta explicación, lo que Dios le estaba mostrando aquí también a Moisés. Puede haber sido un modelo para el cual las directivas verbales sirvieran como comentario. Puede haber sido el lugar de morada celestial de Dios que le fue permitido ver a Moisés. Pero el tabernáculo tenía la intención de servir como lugar de morada para Dios en medio de su pueblo en la tierra. Recordemos
que Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto, Dios lo sacó y los israelitas, cuando ya tenían el modelo del tabernáculo y fue construido, el tabernáculo fue puesto en medio de su pueblo. Así igualmente cuando fue llevado también a Jerusalén, fue puesto en el templo, en medio también de su pueblo. Por tanto, el tabernáculo, como he dicho, tenía la intención de servir como un lugar de morada para Dios en medio de su pueblo aquí en la tierra. Y estaría completamente de acuerdo con la práctica corriente de que tal lugar de morada terrenal fuera una réplica, simplemente una réplica del lugar de morada celestial de Dios en el cielo. Esto es, por supuesto, como nuestro autor entiende la situación. Los sumos sacerdotes de la línea de Aarón ministraron en el santuario terrenal. El Señor Jesús ejerce su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, el verdadero, el auténtico, no la copia, sino el auténtico, del cual el terrenal era solo una réplica. Aquí hay, por cierto, algo de afinidad con el idealismo platónico, para el que se exhibe la afinidad en el lenguaje de nuestro autor y no por su pensamiento esencial. Para él, la relación entre los dos santuarios es básicamente temporal. Si el santuario terrenal es una sombra del celestial, es porque todo el orden levítico prefiguraba el orden espiritual de la nueva era, es decir, del Nuevo Testamento. Aquí, como en Hebreos 10:1, el orden antiguo era la sombra de los bienes venideros, que nos dice Hebreos 10:1. Y Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La descripción que está haciendo aquí Pablo de las leyes judías referidas a la comida y a la fiesta, como todo lo que es sombra de lo que ha de venir, la manera es que un platinista verdadero manejar el modelo que Moisés vio en el monte Sinaí. Se ve en el tratamiento que Filón le da al pasaje de Éxodo, donde dice que Moisés vio con el ojo del alma las formas inmateriales, ideas de los objetos materiales que iban a fabricarse, y de acuerdo con esa forma debía producirse copias perceptibles para los sentidos, como un dibujo arquetipo y modelo concedido en la mente. Moisés, en otras palabras, estaba capacitado para captar con su mente las ideas invisibles que estaban eternamente en el lugar por encima de los cielos, así como Platón tuvo la visión de un modelo de su república en el cielo de tal manera que era una cuestión de importancia menor si una copia terrenal de ella se hacía alguna vez visible o no. Y fue ordenado a darle expresión material a estas ideas en un tabernáculo y en un tabernáculo aquí en la tierra. Voy concluyendo ya. Estas dos palabras, copia y sombra, a pesar de tener diferentes significados, se complementan mutuamente, ya que una provee lo que a la otra le falta. El término copia denota sustancia, y el sustantivo sombra puede ser entendido como un reflejo del original celestial. Amigo y amiga oyente, después de leer y analizar cualquier libro, de cualquier religión, de las muchas religiones miles que hay aquí en la tierra, he llegado a la conclusión, y no solamente yo, sino muchísimas personas que se interesan por la palabra de Dios, hemos llegado a la conclusión que todos sus libros son meras copias totalmente deformadas en muchos casos de la Biblia, ya que no son deformadas sino que son adulteradas también, y no daré nombres de esas sectas que hay por ahí y de esas religiones. Estarás de acuerdo conmigo que el hombre puede copiar cualquier cosa, pero que también estarás de acuerdo conmigo que la copia nunca es el original, ni mucho menos, y nunca es de la misma calidad que el original. Por ejemplo, las grandes marcas de calzado y de vestido persiguen a aquellas empresas llamadas piratas que imitan sus productos. ¿Y por qué lo hacen? Porque las copias no son de la misma calidad que el producto original. Sí, aparentemente para la gente incauta puede comprar, por ejemplo,
unas bambas o unos pantalones de tal o cual marca que todo el mundo le gusta. Pero si no es la original, no va a ser exactamente igual. Va a tener algún fallo, va a tener alguna cosa. Pero para la persona que es incauta, que no entiende, o que sí entiende, se la pone por el mero hecho que cuesta más barato. Y al costar más barato, esto quiere decir que no es la misma calidad. Lo mismo pasa espiritualmente. Hay tantos imitadores. Ellos suelen decir, nosotros somos los verdaderos, nosotros somos la verdadera iglesia, y suelen menospreciar a los demás, que son personas igual que ellos. Sin embargo, nosotros nunca diremos que nosotros somos poseedores de la verdad. No lo haremos, no lo vamos a hacer, porque ningún hombre ni ninguna mujer en sí tiene la verdad. Pero sí que te vamos a mostrar a una persona, a esa persona que resucitó y que sí tiene la verdad, y que sí lo que dijo él lo demostró ser. Mira lo que dice en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira bien esto. Ninguna religión de las miles que hay, ninguna, puede decir que es el camino, ni que es la verdad, ni que tiene la vida eterna. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados, pero también es cierto que resucitó al tercer día de entre los muertos, y Él vive. Por eso te he dicho que nosotros no tenemos la verdad, pero sí te voy a mostrar a la persona que tiene la verdad. Y la persona que tiene la verdad es aquella misma, que hace más de 2000 años dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es Jesucristo. La manera de estar en la verdad, o vivir la verdad, es vivir conforme a la palabra de Dios, porque la verdad es Jesucristo. La pregunta que yo te puedo hacer, ¿está Jesucristo en tu corazón? ¿Vives esa verdad a diario? Si nunca la he invitado a que venga a tu corazón, pues no podrá andar en esa verdad. Yo sé que hay muchas personas que cuando se le dice esto, dice, de siempre lo he tenido, pero no es eso lo que te estoy preguntando. ¿Le has invitado personalmente a Jesucristo que venga a tu corazón? ¿Le has pedido perdón por tu delito y pecado? Si no lo has hecho, pues yo te invito ahora que tú puedas hacerlo ahí. Ahí, sí, a donde estás. Y puedes hacerlo con una oración sencilla. Simplemente tienes que repetir conmigo una oración que no siempre es la misma, pero que es invitar a Jesucristo a que venga a tu corazón. Por tanto, te invito ahora ahí a donde tú estás. Repite conmigo y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he vivido una religión, algo que yo pensaba que era la verdad, pero no me ha llenado. Era una imitación. Al escuchar tu palabra que tú eres la verdad, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, querido oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú debes caminar cada día en la verdad. Y la manera mejor que puedes hacerlo es leyendo la palabra de Dios. Si no lo has hecho, comienza con los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan. Comienza a leerlo. Es bueno también que ores a Dios. Ora en el nombre del Señor Jesús. Dios escuchará tu oración si lo haces con un corazón contristo y humillado. Y también es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica. Recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Allí podrás ver hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento. Ahí verás que lo que se está hablando es conforme a la palabra de Dios. Ahí podrás crecer espiritualmente. Por tanto, es bueno que te puedas congregar ahí también. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Dios lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Jesús la paz segura, también es felicidad. El amor de Cristo para mí es sin igual, no hay otro amigo mejor. Con su mano me libró de todo mal y ya no siento temor. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Todos los amigos que yo relacioné no me pudieron brindar la felicidad que en mi Jesús encontré y que me hizo cambiar. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Todo aquel que tenga triste su corazón y sienta alguna inquietud, no resista las palabras de esta canción, porque el que llama es Jesús. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida.